Perdí matrimonio, perdí familia, 3 intentos de suicidio y llegué al grado de quedar tirado en las calles. El vacío que había en mí me llevó al mundo de los vicios. Yo a los 14 años comencé a involucrarme en el mundo de los vicios. Yo comencé como todo chico que comienza con el cigarro, pero el problema que yo tuve que me llevó a ese vicio fue que yo siempre quería llamar la atención de la gente. Yo quería sentirme importante, que las personas me voltearan a mirar. Entonces de ahí comencé con el alcohol, con la cerveza. Empecé a salir a fiestas, empecé a juntarme con malas compañías, pero todo ese vicio del cigarro y del alcohol me llevaron a una depresión que todo empezó como un juego, una depresión que pues yo decía, pues no pasa nada, acabo cuando yo ando alcoholizado pues se me olvida todo. Entonces esa depresión me llevó a un vicio mucho más fuerte, que fue los solventes, que fue el agua de celaste, el pegamento, los aerosoles que se usan para pintar las bardas. En los días que yo estaba sobrio, la depresión me mataba. La depresión me llevó a un nivel de que pues yo ya oía voces, yo veía bultos, tenía pesadillas por las noches. En las pocas horas que yo dormía no era de paz porque se me subía el muerto. Comienzo a conocer lo que es el mundo de la cocaína. Como la cocaína era un poco cara, pues yo tomé la decisión más equivocada de mi vida, que me perjudicó mucho más. Entonces comencé a venderla y a consumirla al mismo tiempo para poder saciar la necesidad que yo tenía. Entonces la cocaína me orilló mucho más a la depresión más profunda, una depresión que me llevó a tener los 3 intentos de suicidio, una depresión que me llevó a quedar enfermo de los riñones, una depresión que me hacía pensar y escuchar las voces que yo no valía nada, que yo no era nadie, que nadie confiaba en mí, que yo había decepcionado a mi familia, que yo era el peor hijo de la casa de mi mamá, que yo era aquel hijo problemático que nunca iba a salir adelante, que nunca iba a tener nada, que nunca iba a cambiar. Tanto que llegó mi drogadicción al punto de que yo quedaba tirado en las calles, a veces hasta desnudo, ni sabía ni lo que pasaba conmigo. Aquellas amistades con las que yo empezaba a convivir, a drogarme, ya cuando me miraban que yo quedaba perdido de la noción de mí mismo, ellos me abandonaban, me dejaban a veces en baldíos, me dejaban en calles tirado. Ya hasta que iban las personas que me conocían, iban y le decían a mamá, señora, su hijo ya está tirado en tal lado, está completamente drogado. Mi mamá iba, me recogía, me llevaba a la casa y así fue mi vida, así fue mi infancia desde los 14 años. Entonces yo tomé la decisión ya a los 17 años. Yo dije, pues mi vida solo va a cambiar el día que yo me case. Pues me casé, pero cambió para mal todavía, fue peor todavía. Yo seguí en las drogas, yo seguí en los vicios, yo no entendía. Tomé la decisión de buscar los brujos. Me metían en círculos, me pasaban con rosas, me echaban especies, me decían que yo iba a ser un gran empresario, que a partir de ese momento mi vida iba a cambiar. Y yo salía pues motivado, salía con esperanzas grandes de todo lo que ya me habían hecho. Pero salía y las puertas que yo tocaba se cerraban. Las puertas que yo buscaba empleo se cerraban. Mi vida, en vez de ir avanzando, mi vida comenzó a decaer mucho más. Tanto que llegó al grado que por causa de todo eso, pues perdí el matrimonio, perdí mi familia. Mi vida se destruyó por completo. Fue una frustración tan grande que yo ya no encontré una salida. Ya cuando yo me vi perdido en todo, cuando vi que todos se alejaron de mí, era como si fuera una persona leprosa. Que aquellos que un día estuvieron conmigo, de la noche a la mañana, pues todos se alejaron. Mi mamá me dijo, mira,
te voy a llevar a un lugar a donde tu vida va a cambiar. Ella me invitó a la Iglesia Universal. Entonces yo escuché hablar de la hoguera santa, del Espíritu Santo. Entonces ahí yo me recordé de un versículo que yo había escuchado, que aquel que no tiene mi espíritu no es mío. Entonces fue un versículo que a mí me marcó, porque yo dije, si yo no conquisto el Espíritu Santo, entonces yo no soy de Dios. Entonces ese versículo a mí me marcó tanto que fue lo que me motivó a hacer esa hoguera santa. Entonces en el momento de la reunión yo subí el altar, coloqué mi voto. Cuando yo bajé del altar, yo bajé con una certeza que yo no estaba más solo, que había alguien tan grande, poderoso, que estaba dispuesto a confiar en mí. Que mientras muchas personas me habían hecho a un lado, muchas personas me habían dicho que yo no tenía un futuro, que yo nunca iba a ser nadie, ahí fue cuando Dios habló conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Yo soy poderoso, yo soy grande, y yo estaba buscando persona como usted, persona que en este mundo estuviera perdida, una persona que nadie confiara en ella, y yo siendo Dios, yo estoy dispuesto a apostar por usted y a confiar en usted. El Espíritu Santo yo lo recibí como 1 o 2 semanas después en una velada donde fue una búsqueda del Espíritu Santo que me dejó marcado, porque ahí en mi encuentro con Dios, ese encuentro que yo tuve con Él fue un antes y un después para mi vida. Una fuerza que yo nunca había tenido, yo la pasé a tener, una certeza tan grande para hacer cualquier cosa. Él siempre me ha respaldado en todo. El Espíritu Santo, el día que yo lo recibí, fue la mayor bendición de mi vida. Yo siempre he dicho que lo único que yo tengo hoy en día en mi vida ha sido el Espíritu Santo, porque todo lo demás, las bendiciones, todo eso ha sido solamente añadido conforme Él se ha querido glorificar en mi vida. Hoy en día, pues tenemos un negocio. Hoy en día cerramos un negocio de más de $37,000 que viene por medio de una camioneta de modelo muy reciente que llega en los próximos días. Solo estamos esperando la factura. Yo no necesito más de vicios para sentirme seguro. Yo no necesito más de consumir alcohol, de consumir drogas, de fumar un cigarro para yo sentirme aceptado por la sociedad. Me liberé de la depresión, fui curado de los riñones, fui libre del insomnio, me liberé ya. Hoy en día ya no escucho voces, ya no oigo ruido, yo ya no miro bultos. Como yo ya había recibido lo que yo más quería y lo que yo entendí que era lo único que yo necesitaba, que era el Espíritu Santo. Entonces yo seguí participando en las hogueras santas. Le doy gracias a Dios por la mujer que hoy en día yo tengo a mi lado, porque siempre me ha apoyado en todo. He sentido una confianza tan grande con ella. Mi matrimonio hoy en día puedo decir que es una bendición por completo. Tengo un hijo que también es una bendición para mí. Mi familia está transformada. Aquel hombre que ni la familia confiaba en él, hoy en día soy una persona que me respeta. Hoy en día hasta mi misma familia ha confirmado que yo soy de Dios, porque a donde quiera que yo voy, la paz que está en mí se transmite. Pues los años que yo tengo en la presencia de Dios, acudiendo a la iglesia, sirviendo a este Dios vivo, han sido años que han sido los más felices de mi vida. Y yo lo puedo aclarar que cuando el Espíritu Santo entra dentro de una persona, Él no trae consigo apenas su presencia, Él trae consigo la esencia del reino de los cielos. Los pensamientos de la persona cambian, la mentalidad de la persona cambia. Todo dentro de nosotros cambia cuando el Espíritu Santo entra.